Lo que vamos a tratar el día de hoy es por qué amamos la Eucaristía. Aquí hablamos desde el corazón. No venimos a discutir. Por supuesto, eventualmente puede salir uno que otro argumento, versículo, patrística, etcétera. Pero sobre todo el enfoque que queremos darle a estas reuniones es sacar lo que tenemos en el corazón. Para que, estando a vista de todos nuestro amor por la fe católica, por los sacramentos y todo ello, más personas puedan sentirse atraídas a la plenitud de la fe en la Iglesia de Cristo. Bien, vamos a empezar con esto. Entonces, bueno, acá vengo muy bien acompañado con mis amigos. Ustedes ya los conocen de las sesiones pasadas. En este mismo canal de YouTube encuentran una lista de reproducción llamada Concilio Vaticano III. Así que allí pueden ver los programas anteriores. El primero, ¿por qué amamos la Iglesia Católica? El segundo, ¿por qué amamos a la Virgen María? Y este tercero, ¿por qué amamos la Eucaristía? Bueno, me toca empezar. ¿Por qué amo la Eucaristía? Es que yo me pregunto, ¿es posible tener corazón y no amar la Eucaristía? O sea, no veo que haya modo de no amar la Eucaristía. Entendamos que acá estamos en un contexto de fe católica. Entonces, por esa luz de la fe que Dios nos ha regalado, nosotros tenemos la certeza, aunque no veamos con los ojos de los sentidos, pero sí con los ojos del entendimiento iluminado por la fe, la certeza de que en el sacramento del altar está Jesucristo presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo no amar la Eucaristía? No amar la Eucaristía sería darle la espalda a Cristo allí presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces es que simplemente no hay alternativa. Ahora, aquí yo quiero seguir cierta tradición espiritual propia de los escritos de los santos, que es considerar el sentido alegórico de determinados elementos de la escritura. Desde los padres de la iglesia se entiende que la escritura puede verse de distintos sentidos. Hay, por ejemplo, los sentidos tipológicos, ¿no? En donde tenemos algo en el Antiguo Testamento que funciona como un tipo, como una prefiguración de algo que se cumple plenamente en el Nuevo Testamento. O tenemos el sentido histórico, ¿no? Lo que específicamente en el marco espacio-tiempo en que algo se dijo o escribió quería decir. Tenemos el sentido literal de la escritura y así. En el caso del sentido alegórico, se pueden tomar diversos aspectos de la escritura para transmitir alguna verdad espiritual, alguna verdad de fe. Y yo quisiera en esta instancia transmitir mi amor por la Eucaristía trayendo rápidamente a colación tres textos entendidos no ahorita bajo un sentido histórico crítico en que me meta al hebreo, arameo, griego y a un montón de contexto cultural, que puedo hacerlo. Pero en el caso de estos textos, quiero tomarlos desde una perspectiva devocional, ¿no? En ese sentido alegórico de interpretación de la Escritura propio de la tradición de los santos. Comienzo con Filipenses 2, del 5 al 7. Dice, hayan ustedes los mismos sentimientos que en Cristo Jesús, el cual, existiendo en la forma de Dios, no estimó su igualdad con Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Pues bien, así como se ve la gigantesca humildad y el gigantesco amor de Cristo en que, existiendo en la forma de Dios, tomó la forma de siervo, ¿cuánto es el amor que desborda en Cristo Jesús, de esos sentimientos de Cristo Jesús que toma la forma de pan? ¿Cuánta humildad? ¿Cuánta humildad? De hecho, Jesús, pudiendo haber elegido cualquier tipo de materia o alimento para este sacramento, eligió algo bastante sencillo, que está fácilmente disponible para todos: el pan, estar en la forma del pan y del vino. Qué gran humildad la de nuestro Señor. Existiendo en la forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando la apariencia de pan. Él, el pan vivo, toma la apariencia de un pan humilde para entregarse a nosotros. Otro texto, Mateo 28:20. Jesús dice, ascendiendo a los cielos,
yo estaré con ustedes y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús cuando dice eso es allí Jesús presente con su cuerpo glorificado. Él no es un espíritu sin cuerpo que se está elevando al cielo. Está ahí con su cuerpo glorificado. Y ese Jesús que está ahí con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, dice, yo, es ese yo completo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí yo tengo a Jesús en el sacramento del altar de forma especialísima. Por supuesto que a Jesús también lo tengo en la escritura, lo tengo en la gracia que me puede mover en cierto momento oración, etcétera. Pero donde está de forma especialísima es en el sacramento del altar. De hecho, cuando yo en ocasiones voy a hacer adoración eucarística, a veces simplemente me siento, ahí está la hostia consagrada, y hago lo que podría llamar cristoterapia. Así como hay la quimioterapia, ¿no? Que la idea es que mata las células malignas para que uno pues se vaya en lo posible tratando el cáncer. Pero claro, este es un tratamiento que termina afectando también a la salud de uno. En el caso de la cristoterapia, tú estás ahí y Jesús te va sanando, Jesús te va cambiando con el solo hecho de que tú estés ahí de forma abierta y perseverante. Pero no es que te deja debilitado, como en el caso de las quimioterapias, sino que te va fortaleciendo. Finalmente, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Podría decir, porque esto se dice en referencia a la persona de Dios Padre, ¿no? Dios Padre entregó a su Hijo. Podría decir también devocionalmente, tanto amó el Hijo al mundo que se entregó a sí mismo para que todo aquel que coma de él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si ustedes leen el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús específicamente vincula comer su carne y beber su sangre a tener vida eterna. Y esto requiere de la fe. Tenemos que creer en el sacramento, comer del sacramento y nos transmite vida. Tanto amó el Hijo al mundo que se entregó a sí mismo también en esta apariencia de pan. Y cuando el sacerdote levanta la hostia en la consagración, siento que de un modo muy especial se cumplen esas palabras del mismo Jesús en Juan 12:32. Cuando fuere levantado, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, atraeré a todos hacia mí. Y esa es la idea del día de hoy, que el corazón de Jesús que está latiendo en la Eucaristía atraiga a todos los corazones de todos ustedes. Bien, ahora doy el paso a mi amigo Hugo. Dante, muchas gracias. Y bueno, hablar de la Eucaristía, qué privilegio primero que todo, ¿no? Qué privilegio poder estar aquí y poder comentar con otras personas ese regalo inmenso que tenemos en nuestra fe católica, de que un sacerdote con sus manos pueda convertir el pan y el vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Para mí todavía me maravillo cada vez que pienso en eso. Y lo primero que quiero decirles a todos es que valoremos ese regalo inmenso que Dios nos ha dado, porque Dante, mi experiencia es que los católicos realmente no valoramos como se debe el sacramento. Y ese es mi llamado inicialmente para todos ustedes. ¿Y por qué lo digo yo? Porque yo estuve 25 años en la nueva era. Estuve buscando, hice todas las prácticas de la nueva era que ustedes se puedan imaginar, cuarzos, mantras, hice visualizaciones, pensamiento mental positivo, todas esas ideas y todas esas prácticas, todas esas técnicas, pero nada se compara con el crecimiento espiritual que yo he podido lograr a través de una comunión constante, a través del poder y tratar de ir a misa diariamente, de tratar de hacer adoración eucarística diariamente. Entonces, mi consejo para los católicos, dejemos de buscar por fuera lo que ya tenemos adentro. Valoremos y explotemos ese tesoro inmenso que tenemos en la Eucaristía. Entonces, ese es para mí el mensaje principal que les quiero dar hoy. Y es un mensaje que me demoré 25 años en poder encontrar. Así que les puedo decir que esa sed que tenía
internamente, solamente la pude saciar en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, y yo creo que es muy importante, y se lo escuché a Dante recientemente en uno de sus videos de apologética con respecto a la Eucaristía, es la idea de la Eucaristía como sacrificio. Y desafortunadamente nosotros hemos perdido conciencia de la importancia que existe, de la conexión que existe entre la adoración a Dios y el sacrificio. Y déjenme mostrarles un pequeño pasaje en Génesis 22. Génesis 22 es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Es un pasaje que se cita continuamente en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en las cartas de Santiago, y básicamente es allí donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios le dice: toma a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio. La palabra es en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Dios le dice: sacrifícalo. O sea, el sacrificio era la prueba final para Abraham. Pero lo interesante es que cuando uno sigue leyendo, estoy en Génesis 22, cuando uno sigue leyendo, en el versículo 4, Abraham le dice a los mozos, le dice: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, yo quiero que vean esto. Hay una conexión en la Biblia entre lo que es adorar a Dios y el sacrificio. O sea, a Dios lo adoramos a través del sacrificio. Y el mensaje fundamental para mí, para que yo quisiera que se lleven hoy de mi intervención es: la misa es ese lugar especial en el universo, en el tiempo y en el espacio donde nosotros podemos ir y ofrecer nuestros sacrificios con el sacrificio más elevado, con el sacrificio más agradable para Dios, que es el sacrificio de su Hijo mismo. Entonces, la Iglesia tiene una enseñanza con respecto a este punto, donde nos muestra que efectivamente el propósito de la Santa Misa es que nosotros podamos ofrecer nuestro sacrificio con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y déjenme leerles este pequeño extracto y lo voy a repetir, se lo voy a copiar a Dante porque creo que es uno de los elementos fundamentales que nunca se nos debería olvidar. Dice así: la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Es decir, cuando estoy en una misa, el ofrecimiento que Cristo está haciendo en la cruz, que es el acto de adoración más elevado a Dios, yo me estoy uniendo a eso. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de que la Iglesia es la esposa de Cristo. Con Él, ella se ofrece totalmente. Y mi mensaje para ustedes es: cuando vayan a misa, aprovechen esa oportunidad para ofrecerse completamente y van a darse cuenta de que la experiencia espiritual que ustedes empiezan a tener va a ser absolutamente transformadora. Dice el Catecismo: la Iglesia se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Ese es el Catecismo numeral 1368. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente: cuando ustedes tienen una pena, cuando ustedes tienen un sufrimiento, vayan a la misa y entréguenlo. Entreguen ese sufrimiento, porque lo que hacen es sublimarlo, lo que hacen es elevarlo, y eso que es sufrimiento se convierte en una bendición. Eso que es sufrimiento se convierte en un acto de adoración a Dios. Cuando ustedes quieran ir a ofrecer su trabajo, cuando ustedes tengan el deseo de ir y agradecerle a Dios por una gracia que usted les ha hecho, la misa es siempre el camino, es el vehículo más elevado que tenemos para acercarnos a Dios. Y muchas veces pensamos que hay que hacer buenas obras, y hay que hacerlas, hay que hacer obras de misericordia, pero la mejor obra, la obra más elevada que podemos hacer es ir a una misa y ofrecer nuestro corazón completamente, sin limitaciones, sin condiciones a Dios. No hay nada superior a eso. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero pasar, porque de nuevo, para mí, la misa es el elemento esencial. Es el centro, es la fuente, es como si nosotros fuéramos una plantica y para que estemos bien irrigados necesitamos esa gracia que viene de la misa. Entonces, eso era, Dante, lo que yo quería transmitir, y es básicamente el entendimiento de la misa como un sacrificio, y podríamos aquí explayarnos y explicarlo,
pero quiero darle simplemente ese puntico esencial. Y sobre eso, nunca se olviden y van a darse cuenta cómo sus vidas se transforman cada vez que van a una misa. Genial, Hugo, genial. Excelente. Vamos con Alan. Muchas gracias, de verdad, a todos, Dante, por tenernos acá. De verdad es una alegría para mí cada vez que tenemos esta oportunidad de compartir con tantas personas que nos están viendo. Y pues, así como en los encuentros anteriores, hoy traigo 7 razones por las que amo la Eucaristía. Así que quiero pues proceder a compartirlas. Cuando hablé con José en su canal, cuando hablé con Hugo, cuando he contado mi testimonio, una de las cosas pues que más he mencionado es que yo andaba buscando la verdad, o sea, yo quería estar más cerca de Jesús, más cerca de lo que nos dejó Jesús a todos nosotros para que lo disfrutáramos. Esto, yo no me canso de decirlo, porque de verdad es así. Yo quería estar más cerca de Jesús, de lo que Él nos dejó, sin invenciones de hombres, sin añadiduras, sino estar lo más cerca posible de lo que nos dejó Jesús. Y resulta y acontece que vengo a la iglesia, veo los tesoros que tiene la iglesia católica y resulta que eso que nos dejó Jesús es el mismo para nosotros. Amo la Eucaristía porque es el encuentro más íntimo, más real, más personal con Jesús. Esa es para mí la razón principal. Todos los sacramentos son un punto de encuentro con Jesús. Y con mayor razón, la Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, es cuando yo lo recibo de forma sumamente real, de una forma incluso material. Nuestra fe es muy, muy tangible, digamos, muy material, en ese sentido es muy poderosa. O sea, nuestra teología, nuestra enseñanza, lo que la iglesia nos propone, tiene este sentido de realidad muy fuerte. Y eso es una de las cosas, pues, que a mí más me impresionan. No es algo etéreo, no es algo abstracto, nuestra unión con Dios. No es algo solo un asentimiento intelectual. Tiene un sentido de realidad material muy fuerte. Por supuesto, esto es una extensión de la encarnación de Jesús. La iglesia es extensión de la encarnación de Jesús y pues nuestra participación en la Eucaristía es participar de esa extensión de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos unimos a Jesús de una forma íntima y real y eso nos lleva a unirnos pues a la vida divina, pero ya voy a ese punto. Como segundo punto, y esto es una de las cosas que pues en parte uno le duele, ¿verdad? También así yo he escuchado a José hablar, ¿verdad? De que son muy fuertes las palabras del Señor Jesús cuando dice que eh, el que come mi carne y bebe mi sangre, pues tiene vida eterna, y el que no, pues no. Y es muy triste, o sea, y cuando participamos de la Eucaristía estamos obedeciendo plenamente el mandamiento de Jesús, las enseñanzas de Jesús, estamos permaneciendo en él, tal y como lo dice Jesús en Juan 15 y en Juan 6. O sea, para mí es como estos pasajes bíblicos tienen una aplicación tangible, real, verdadera en la Eucaristía, cuando participamos de la misa, de la Santa Misa, cuando recibimos al Señor en la Eucaristía. Entonces estoy obedeciendo plenamente al Señor para que Él more en mí y me asegura la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. O sea, él permanece en mí, yo en Él, y tenemos esa vida eterna. O sea, es una aplicación tan directa, tan hermosa de esa verdad bíblica, ¿no? Entonces, ese es un punto. También me hace estar consciente, y esto es impresionante. Si uno se abstiene, digamos, de comulgar, de recibir al Señor, deja uno de acudir a los sacramentos, a la confesión, y por ende ya no comulgamos tan seguido, uno se pone malo, uno se vuelve malo, uno se distrae, ¿no? Pero cuando yo voy al sacramento de la confesión, que es también cuando yo me encuentro con el Señor Jesús y me da su perdón y su gracia y todo, y voy luego a comulgar, a recibir al Señor, camino día con día, pues consciente
de lo real que es su presencia en mi vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y murió por mí. O sea, a mí me fascina eso. Ese lenguaje de unidad, de unión tan fuerte en Pablo, en Eucaristía se me hace muy tangible, se me hace muy real. Entonces, camino más consciente de la presencia del Señor Jesús en mi vida. Ahora, otro punto que para mí es lindísimo es que amo la Eucaristía porque es prácticamente recibir un atisbo del reino de los cielos estando nosotros aquí en la tierra. Es un punto de unión, la Santa Misa, la liturgia, es el punto de unión entre el cielo y la tierra y es prácticamente, es como ver la liturgia de Juan, que la liturgia que ve Juan en Apocalipsis, que ve al Cordero inmolado y todo eso, es vivir eso, es un atisbo del cielo, un atisbo del reino, ¿ya? Eso a mí me impresiona y eso es lo que se vive en la Eucaristía. O sea, si pudiéramos entender eso, todos los católicos, todos los católicos vivirían como buenos católicos y todos los cristianos serían católicos. O sea, no hay que buscar en ningún otro lugar, ¿ya? Esto es lindísimo. También otro punto, porque precisamente lo mencionó Hugo, me robó ese punto, Hugo. El sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente. La Santa Misa es la representación del sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente, es como si yo estuviera ante la cruz, ¿ya? Y eso es sumamente solemne, eso me habla a mí de un sentido de solemnidad, de reverencia profunda que debiera yo tener cuando estoy en la misa, cuando voy a participar de la Santa Eucaristía. Como dijo el Señor Jesús, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, es mi cuerpo. Y eso lo vemos ahí. Otro punto, pues cada vez que participo de la Sagrada Eucaristía, ¿por qué amo la Eucaristía? Porque me hace partícipe de la naturaleza divina. Me confirma la unión con la persona de Jesús, que es nuestro punto de anclaje con la divinidad. Jesús, siendo Dios y hombre, une nuestra humanidad con la divinidad, con la vida divina. Y pues eso es lo que hace que uno crezca en la vida de la gracia. O sea, y nos impulsa a eso. Y como punto final, pues amo la Eucaristía porque amo a Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Y cuando lo recibo en la Eucaristía, pues Él mismo camina conmigo en ese camino que es Él. Recibo y vivo con gozo la verdad que es Él y recibo la vida eterna y verdadera que es Él. Entonces, así yo resumo por qué amo la Eucaristía. Genial, Alan. Muchas gracias por exponer todos esos puntos. Ahora vamos a darle el turno a mi querido Nahuel para que nos cuente por qué sonríe. ¿Por qué sonrío? Es largo de explicar. ¿Se me escucha bien para empezar? Bien. Vamos por partes. Quisiera dividir esta exposición en 3 puntos. El primero de ellos, y para ir muy rápido, es una confesión. Señores, yo soy un engañador. Porque la realidad es que, más allá de lo que uno pueda pensar de la persona cuando la ve a distancia y tal, yo soy un hombre que tiene una cantidad incontable e inefable de vicios, pecados y dificultades, de muchas naturalezas. Soy una persona que tiene muchos fallos. Con lo cual, no es difícil entender por qué una persona así, cada vez que se acerca a comulgar y tiene que arrodillarse para recibir la hostia, le agarra, no sé, esto me lo han dicho las personas, ¿no? Yo tengo una especie de cara de alegría en ese momento, de beatitud que no la tiene cualquiera. Pero ¿por qué es eso? Porque esencialmente uno nunca debe perder de vista, cuando va a hacer algo semejante, qué es lo que tiene enfrente. Señores, eso que está ahí delante puede parecer pan, pero no lo es. No solamente es todo el Hijo de Dios hecho carne, sino que es todo Dios en sí mismo.
lo que tenemos enfrente es a la esplendorosa y maravillosa y más excelsa forma de existencia posible, el más grande ser concebible, que se está haciendo una cosita chiquitita para poder entrar en tu boca y poder perfeccionarte. Y claro, les voy a contar una historia. Es una historia bastante oscura en realidad, pero se va a ayudar a entender por qué creo que no terminamos de dimensionar el valor de esto muchas veces. Creo que ni siquiera yo lo hago. Miren, yo lo comenté en el directo con José Plasencia, que yo antes de ser católico pasé por un largo proceso de búsqueda espiritual. Pero hay un detalle que no mencioné, y es muy importante. Y es que por un momento, por razones que son largas de explicar, pero no son tan absurdas como parecen, llegó un momento en mi vida en que prácticamente me convencí de que si bien era probable que Dios existiera, el amor universal de Dios era una fantasía. Era directamente una ilusión que habían erigido algunas personas a raíz de una interpretación errada, si se quiere, de sus propios textos religiosos. Con lo cual, si uno analiza con lo cual lo que yo tenía al pensar en Dios no era un padre amoroso o un hermano esplendorosamente humilde que se nos entrega de esa forma, que tanto amó al mundo que quiso darse en forma de pan para que cualquiera que coma de él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sino que yo lo que podía ver era una especie de enemigo, sádico, omnipotente y que no tiene límite a lo que puede hacer. Eso fue, paradójicamente, lo que últimamente me llevó. A ver, ustedes pueden imaginar lo que significa esa idea en la mente de una persona joven. Fue catastrófico a todos los niveles. Empeoró muchísimo todos mis problemas y hasta el día de hoy estoy lidiando con las consecuencias de eso. Pero llegó un momento en la vida en que esa idea me llevó a enamorarme del Dios que había descubierto en la Iglesia Católica, paradójicamente. Porque, vamos a ver, ¿puede haber algo más maravilloso que un ser que es capaz de entregarse de esa forma por amor al hombre? Una entidad tan benévola que ama tanto al ser humano que es capaz de hacer semejantes locuras por nosotros y que, además sabiendo que en la mayoría de los casos lo vamos a lastimar en el proceso. Porque no es poca cosa. A ver, ¿cuánta gente comulga en estado de pecado mortal y tal? Él sabe que eso va a pasar. Como Dios es impasible, pero como hombre experimenta un dolor indecible cada vez que eso ocurre, y sin embargo lo hace. Porque está dispuesto, porque ama tanto al ser humano que está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario, dentro de límites razonables con tal de poder acercarlo a sí mismo. Con lo cual, recuerdo que en aquella época una de mis actividades favoritas, por extraño que suene, era asistir a misa. Dato poco conocido. Nunca lo dije antes, pero sí. Disfrutaba eso de una manera impresionante porque me encantaba pensar en cómo esa divinidad que podía parecer tan lejana, que yo veía como más que seguramente un enemigo, en realidad tal vez, tan solo tal vez, podía tener un verdadero interés en lo que a mí me pasara, hasta el punto de ser capaz de entregarse de esa forma. Recuerdo que yo en aquellos tiempos veía a la gente que se acercaba a comulgar al altar con una especie de envidia o de envidia sana, entre comillas, ¿no? Mirándolos y diciendo, yo quiero algo de eso. No, en ese momento ni me imaginaba que se iba a terminar pasando eventualmente, pero yo lo creía, lo veía muy plausible. Con lo cual, cuando finalmente me convertí a la Iglesia Católica, y hasta el día de hoy no he podido dejar de amar con mucha reverencia a la Eucaristía, a esa forma específica de la manifestación de Cristo, que no puede ser despreciada de ninguna manera. Y ya para concluir, porque sé que ya me estoy extendiendo mucho. Señores, como bien dijo Hugo, hay una cuestión muy importante que no se tiene en cuenta aquí. La Eucaristía es un sacrificio.
es la renovación de la entrega del Hijo de Dios. Y como tal, tiene un valor que es infinito de suyo. Y siendo así, nunca lo olvidemos, esta forma excelsa e infinitamente valiosa de la oración tiene un poder que no nos damos cuenta de que está ahí la mayor parte del tiempo. No es gratuito que una persona, o sea, no es gratuito que muchos santos hicieron oraciones entregando todas las misas del mundo por el bien de las almas. Y nosotros podemos hacer exactamente eso. A lo que pregunto, ¿qué estamos esperando? A ver, yo les recomiendo algo a los que me están oyendo, ¿no? La próxima vez que vayan a una misa, a una Eucaristía, les pido que hagan una lista de intenciones. Tienen que ser cosas buenas, de luego, cosas trascendentes que ayuden a las personas. Y que a la Eucaristía que vayan a celebrar la ofrezcan por esa gente específicamente. Puede que a corto plazo no parezca haber gran... No va a parecer que hay una gran transformación, pero la va a haber. Pueden confiar en que va a ser así. Porque Dios nunca hace nada en vano. Bye. Genial, súper. Y ahora vamos con José Plasencia. Pues gracias a Dante por haber hecho posible esta tercera reunión de amigos católicos y sobre todo que tenemos este deseo, ¿no? De poder comunicar con otras personas la maravilla de nuestra fe cristiana, nuestra fe católica. Y bueno, pues hoy, si hay algo que es el corazón de nuestra fe, pues es la Sagrada Eucaristía, ¿no? Como ya lo dijiste, Dante, nos tocó yo no creo que sea una coincidencia, aunque no lo planeamos de esta manera, ¿no? Pero hoy en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y luego con la gran noticia que nos despertamos todos esta mañana, ¿no? Acá en los Estados Unidos, qué tremenda victoria, aunque yo sé que es el inicio, pero la verdad que bien contento, la verdad, estoy bien contento. Quiero comenzar diciendo que, como saben, yo tuve un paso por el protestantismo, ¿no? De 20 años, pero sí que crecí en un hogar católico y a pesar de que yo he mencionado en diferentes ocasiones que mi formación como católico fue interrumpida, no se terminó em, no estaba tan fuerte como quizás pudo haber estado, pero hay algo que sí puedo decir, algo con lo que sí crecí en el seno de mi hogar y sí recibí de parte de nuestra Santa Madre Iglesia, fue precisamente esto, la Eucaristía, comenzando en mi casa, pero también muy particularmente me acuerdo de mi catequista. Aún recuerdo su primer nombre, no recuerdo su apellido, se llama Hortensia o la señora Hortensia, como todos los niños le decíamos, la señora Hortensia. Ah, yo recuerdo cómo ella, cómo con tanto cariño y ternura nos explicaba, se desvivía por explicarnos el significado de la Sagrada Eucaristía, porque precisamente se nos estaba preparando para ser partícipes por vez primera de este hermosísimo y sublime sacramento como lo es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo que se nos comunica a cada vez que participamos de este sacramento. De modo que a pesar de que en mi adolescencia ah, tengo un desliz y termino en el protestantismo, siempre eso se quedó muy fuerte, muy, muy fuerte en mi corazón. Ya lo he platicado en otras ocasiones, no estaría de más mencionarlo, una experiencia que tuve creo que tal vez fueron las primeras semanas ya de protestante, ya de bautista, en una congregación bautista. Se estaba participando de lo que en la tradición bautista se llama la Cena del Señor. Ellos no le llaman la Sagrada Eucaristía. Y recuerdo que pues yo estaba presente y yo recuerdo que yo estaba con una reverencia por los cielos. Yo no entendía, ahora lo entiendo, pero en ese momento no entendía pues que ahí no estaba realmente la presencia real de Jesucristo. Pero yo en mi corazón
estaba con una suma reverencia. Cuando se acabó la celebración, al final del servicio, se me acerca una hermana, con buenas intenciones, lo creo, pero algo interesante sucede. Me dice, José, quiero hablar contigo. Noté que cuando estábamos participando de la cena del Señor, te vi que estabas muy metido, con demasiada reverencia. Y quería decirte que eso no es como creen los católicos. Ese no creemos que es el cuerpo, la sangre de Cristo. Yo recuerdo que en mi inocencia, en mi ignorancia, no supe cómo procesarlo, pero algo dentro de mí me dijo, no sé, sentí como que intuitivamente sentí que no estuvo bien lo que me dijo. Ahora entiendo que realmente no estaba ahí el cuerpo de Cristo, pero en ese momento en el tiempo, am, sin darme cuenta, ahí yo siento, ¿no? Se me estaba ya robando lo que era eso, ¿no? Adelantando, como dicen, fast forward, adelantándole 20 años a mi historia, ya yo tratando de comprender lo que creían los católicos, tratando al principio de desmentir lo que decían los católicos y según yo comprobar que no estaban en la verdad, que según yo decía, yo me voy a preparar de tal forma que voy a conocer el catolicismo mucho mejor que ellos y denodadamente voy a demostrarles que están en error. Ah, pero me encuentro con los padres de la iglesia. Me encuentro con los padres de la iglesia y pues ellos, en lugar de yo destruir a la iglesia católica, ellos, por así decirlo, me destruyeron a mí, ¿no? Al menos destruyeron mis creencias. Algunos se preguntarán, pues, ¿qué leíste? ¿Qué leíste en los padres que causó tan fuerte impacto? Y aquí cito la Didache, que es un documento que es de aproximadamente el año 70, primer siglo, que recoge la enseñanza de los apóstoles y lo leo a la letra: el alimento y la bebida sobre los cuales se pronuncian las plegarias de bendición son alimento y bebidas espirituales de los cuales solo los bautizados pueden participar. Nos dice San Ignacio de Antioquía, esta es una de las citas que más me acuerdo y más, estas palabras más bien, ¿no? Estas palabras de San Ignacio de Antioquía, quien escribe muy a principio del siglo II, en el año 107 es cuando él es martirizado, y dice San Ignacio, pero observad bien a quienes tienen una opinión heterodoxa, vean qué contrarias son sus opiniones a la mente de Dios. Se rehúsan a recibir la Eucaristía y a rezar, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la cual sufrió por nuestros pecados y el Padre resucitó por su bondad. También San Justino Mártir, converso al catolicismo, filósofo. De hecho, cada vez que, no sé por qué, cada vez que medito en San Justino Mártir, me acuerdo de ti, Dante, y dice San Justino que, por cierto, fue laico, fue converso, laico y apologeta. Él es el apologeta laico, ¿no? Y dice San Justino, a este alimento lo llamamos Eucaristía, y nadie puede participar de ella a menos que crea que nuestra enseñanza es verdadera. No lo recibimos como pan o bebida comunes, tal como nos han enseñado. El alimento que se ha preparado en la Eucaristía a través de la oración eucarística que Él pronunció. Este alimento es la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. San Justino Mártir, alrededor del año 150. Yo recuerdo, hermanos, para ya no extenderme demasiado, que yo tenía 1000 cosas que yo todavía no podía en una buena conciencia aceptar. Había 1000 cosas del catolicismo que no me convencían, que no las podía aceptar y que ahí las tenía yo todavía en contra de los católicos. El purgatorio, algunos aspectos marianos. Todavía yo creo yo batallaba con la doctrina de la justificación de los católicos, pero algo me agarró tan fuerte
que yo sabía que yo no me iba a escapar, aunque yo no sabía cómo, yo no sabía cómo es que yo podía ser católico, pero al mismo tiempo poder vencer todas mis objeciones. Para mí era el Monte Everest, era un imposible. Yo en verdad estaba convencido que era imposible que yo verdaderamente pudiera vencer esas objeciones que yo tenía, pero mi lucha era que la Eucaristía ya me había atrapado, ya me había conquistado. Hubo un periodo en el que yo me quise hacer al de la vista gorda, me quise hacer al ignorante y me olvidé de todo lo que estaba aprendiendo. Y me dio miedo porque dije, ya he comprendido cosas y me estoy haciendo al que no las he comprendido. Me dio tanto miedo que al lado de la cabecera de mi habitación, al lado de mi cama, en un pedazo de papel, escribí todas aquellas cosas de las cuales ya estaba yo persuadido, porque quise que escribiéndolas fueran un testimonio para que yo cada día al levantarme pudiera verlas y pudiera que fuese como una predicación continua y diaria cada mañana al levantarme, porque yo no quería ser católico. Ahí, entre estas creencias de las cuales yo estaba ya persuadido, la más fuerte, la más poderosa, al centro del corazón, la Sagrada Eucaristía. Es lo más sublime que tenemos. Hugo decía, el aspecto sacrificial de la Sagrada Eucaristía apunta a la adoración que debemos rendirle a nuestro Creador. También podemos decir que ese mismo aspecto sacrificial apunta al grande amor que el Creador nos tuvo, no solo en un momento de la historia, sino cada momento en el tiempo que participamos de Él, se nos entrega. Amo a Jesucristo y qué placer poderlo recibir cada día en la Sagrada Eucaristía. Gracias. Genial. Vamos con Tomás. Wow, me sorprende, qué conmovedor realmente su testimonio, realmente. Mucha gente no llega a valorar realmente lo que ocurre en la Sagrada Misa. Y acá citando a San José María, bajo la especie de pan y vino está Él, realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Recuerdo que por mucho tiempo yo, antes de convertirme, bueno, veía que Cristo, bueno, era un hombre era un Dios que bajó a la tierra, pero un Dios que se hizo pan, que se hizo un sacrificio y que encima lo puedo consumir. Para mí era un misterio realmente, no tenía sentido. Y claro, desde un punto de vista así, no podría llegar a apreciar el gran amor que significa eso. O sea, es indescriptible el amor de un Dios que se hace sacrificio para que tú lo puedas recibir. Que se hace algo tan sencillo para que tú puedas estar con Él, realmente. Y pensar de que este gran sacrificio se hace en una misa, lo hace un sacerdote, una persona, para mí era imposible realmente. Por mucho tiempo para mí fue un gran misterio, yo no lograba comprender cómo un Dios tan grande, tan perfecto, o afirmado ser perfecto, en algo tan chiquito. Y no era, porque a mí me cegaba las ideas de un Dios gigante, algo
indescriptible, pero no, es un Dios que quiere estar con nosotros y baja para que estemos siempre con Él. Y claro, cuando uno lo entiende, siente un infinito amor. O sea, entiende realmente por qué ocurre. O sea, entiende por qué Jesús se sacrificó por nosotros. Es lo que verdaderamente es un sacrificio perfecto, realmente. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo es que mucha gente no lo entiende? ¿Cómo es que no se logra comprender que está ahí? Y mucha gente a veces que falta respeto, que no logra comprender. Y eso siempre me ha sido un misterio que realmente espero que con el paso del tiempo se logre revertir. Que cuando realmente comprendamos estas cosas que están ocultas a nuestros ojos, este misterio de la fe, realmente ahí vamos a hacer progresos enormes en materia de espiritualidad y realmente espero ser parte de ese cambio de paradigma, de ver no la Eucaristía como un ritual más del católico, sino como el encuentro del católico con Dios. Ah, Perfecto. Vamos a pasar entonces a una segunda ronda. Todos nos hemos desplayado un tanto porque la verdad que tenemos mucho amor por la Eucaristía, las palabras siempre nos van a faltar y aunque estuviéramos 10, 20, 100 horas, sería mucho más lo que no diríamos sobre la maravilla que es la Eucaristía que lo que podríamos decir. De ahí que alguno haya tenido incluso que llegar al silencio, porque al final de cuentas se queda corto todo lo que podamos decir. Lo que nosotros podemos decir es finito y lo que está presente ahí, Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, es infinito. Y ese infinito contenido en ese pequeño pedacito de pan, en esa apariencia humilde, es alucinante. Bien, por dar un comentario breve. Me gustó mucho, por ejemplo, ciertos puntos que trajo a colación Nahuel sobre cómo uno, cuando ve el amor de Jesús en la Eucaristía, lo que ve es misericordia y uno lo ve desde su propia miseria. Y así como él dice, he de hacer una confesión, etcétera, pues lo mismo puedo decir yo. Y lo mismo he de decir, soy un pecador. Y me acuerdo también cómo diversos de ustedes han mencionado lo del sacramento de la confesión también, ¿no? Alan, por ejemplo, hacía referencia a ello. Y cuando yo comulgo, poco luego de haber ido al sacramento de la confesión, cuando yo salgo del sacramento de la confesión y, por decirlo así, regreso con mi vida, siento como si fuera alguien que acaban de sacar de la basura. Es como que yo soy alguien que vive en la basura y Dios me sacó de la basura una vez más, después de yo haberme metido ahí. Una vez más, y me sacó, y me bañó, y me limpió, y me está enseñando a cómo andar con buenos modales, a cómo andar con buenas formas. Y la ropa que tengo, la limpieza del cuerpo que tengo, todo eso es regalo porque a mí simplemente me sacaron de la basura. Entonces, cuando yo he tenido la experiencia de pasar por el sacramento de la confesión y poco después pasar al sacramento de la Eucaristía, cuando estoy en la fila caminando hacia Jesús, me vienen a la mente pensamientos como, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí que soy un pecador. O me repito continuamente mientras voy dando los pasos, Señor, tú eres mi medicina, sáname. Señor, tú eres mi medicina, sáname. Y es que me encuentro a mí mismo débil y enfermo. Y así también decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus cartas en alguna ocasión se llama hombre carnal. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Luego dice en Romanos 7:24, ¿quién podrá librarme de este cuerpo muerte?
Pero no hay que quedarse ahí, hay que ir a Romanos 7:25, donde dice, pero yo doy gracias por Jesucristo. Entonces, cuando yo voy en el camino, en la fila, pienso eso, ¿quién podrá librarme de este cuerpo muerte? Señor, soy alguien a quien acaban de sacar de la basura y tengo miedo de volver a la basura. Señor, estoy enfermo, sáname, tú eres mi medicina. Y cuando tomo la Eucaristía e ingresa a mí, entonces me digo, Señor, tú eres mi medicina, sáname. Señor, tú eres mi medicina, sáname. Señor, tú eres mi medicina, sáname. Y para mí la Eucaristía se hace un medio tan maravilloso en misericordia porque me sé extremadamente miserable. Y siendo yo tan extremadamente miserable, habiendo sido recogido de la basura, recibir ese exquisito banquete es para mí algo extraordinario. Vamos con Hugo. Sí, yo creo que han tocado tantos temas tan profundos, tan maravillosos de la Eucaristía. Yo quisiera quizás tocar solo uno que a veces desconocemos, pero al menos en mi experiencia personal en la Eucaristía ha sido transformador. Y es el hecho de saber que una de las claves para interpretar la Biblia es esta idea de pacto o alianza. Es el hecho de que Dios va, a través del plan de salvación, va estableciendo pactos con la humanidad. Primero lo hace con su pueblo elegido, que es Israel, y en la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, lo abre a todas las personas. Entonces, yo les quiero recordar a todos ustedes que nosotros, cuando participamos de la Eucaristía, estamos renovando nuestra alianza con Dios. Y ese es un elemento muy, muy importante. En el Éxodo, por ejemplo, vemos que una de las formas de establecer y de cerrar esa alianza con Dios es cuando Moisés les esparce sangre a los israelitas, hacen un sacrificio y él les salpica sangre, porque la sangre y el significado de esa sangre es establecer y restablecer ese pacto. Entonces, uno de los elementos que al menos a mí me trae una paz profunda es el saber, primero, que estoy en alianza con Dios, que lo que hizo Jesús en la última cena se aplica a mí, porque Él dice, haced esto en memoria de mí, y Él dice que ese es de alguna forma el ritual de la nueva alianza. Entonces, cada vez que yo voy a misa, yo restablezco, fortalezco ese pacto. Y acuérdense que ese pacto es un pacto con el Rey del Universo, es un pacto con el Dios Todopoderoso, que va a estar con nosotros. Y yo creo que nada mejor que recordar cuáles son los beneficios de ese pacto que leer uno de los salmos y el Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y recuerden esto, aunque pase por el valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas delante de mí la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite. Y estas palabras maravillosas que yo siento cuando yo voy a la Eucaristía. Mi copa está rebosando. Yo me siento pleno, yo me siento restaurado, yo me siento nuevo. Es como si, no sé, como pasara por un proceso de transformación interna cada vez que voy a la Eucaristía, con la disposición correcta. Porque nosotros, recuerden esto, nosotros vamos a recibir la gracia de acuerdo a nuestra disposición. Si tenemos una buena disposición, si entendemos a lo que vamos por supuesto a recibir muchas más gracias que alguien que simplemente va por cumplir, porque es una tradición, porque es un ritual al que supuestamente por ser católicos debemos ir. No, hagámoslo distinto, hagámoslo realmente viviéndolo, reconociendo que estamos renovando ese pacto y esa alianza con Dios. Y de nuevo, la idea es que ustedes como católicos renueven su vida interior a través de la Eucaristía, a través de entenderla mejor, a través de experimentarla más profundamente, a través de reverenciarla y de amar a Cristo que está allí de una forma mucho más profunda y consistente. Entonces, ese para mí es el mensaje. Y yo creo que lo han dicho aquí de tantas formas y de formas tan maravillosas, y cada uno tiene una perspectiva diferente y cada uno añade una visión distinta de la Eucaristía. Y podríamos quedarnos aquí 3 horas, ¿no? Porque es un misterio tan profundo que no
No nos quedaría tiempo para cada uno de nosotros profundizar, pero creo que esos elementos esenciales van a ayudarlos a ustedes católicos a profundizar en su vida de fe. Olvídense de todas las otras cosas que nos ofrecen. No hay nada como la Eucaristía y lo tenemos nada más y nada menos que nuestra Iglesia Católica. Está a la vuelta de la esquina, en cada uno de esos altares donde un sacerdote es capaz de, a través de esa capacidad que Cristo le da, de permitirlos acercarnos a Él, a nosotros. Entonces, este es el mensaje, recordar que siempre estamos renovando el pacto y la alianza, la nueva alianza con Cristo, cada vez que vamos a la Eucaristía. Genial. Alan. Sí, quería hacer un comentario, tal vez desde una perspectiva un poco más devocional y otra un poquito más bíblico-teológica. Justo como mencionabas ahorita, Dante, yo también cuando voy en la fila, ya para recibir al Señor, hay una oración y se las quiero compartir y a todos los que están también ahorita. Una oración que fue en la liturgia de la misa de miércoles de ceniza de este año. Y se me quedó grabada esa oración para hacerla cada vez que voy a recibir al Señor en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía. Y esta oración decía así, decía, que tu bondad venza mi pecado, que tu bondad venza mi pecado. Y yo siempre, desde entonces, le pido eso al Señor cada vez que voy, porque es eso, o sea, si yo voy a recibir al Señor, es recibir una impartición, o sea, de la vida divina a través de Jesucristo. Y es precisamente para eso. ¿Ya? No solo es misericordia y gracia que perdona mis pecados, sino el poder de Dios, el poder divino, la gracia divina para vencer mi pecado, que sea Él el que lo haga en mí. O sea, ya el Señor viene a mí, o sea, se une a mí de una forma tangible, verdadera, real. Entonces, por eso ojalá le pidiéramos al Señor cada vez que vamos a recibirlo, que tu bondad venza mi pecado. Y muchas veces yo le pido al Señor así, que Él lo haga en mí, que Él ame a través de mí, que hable a través de mí, que Él lo haga en mí. Y qué bonito tener este signo tan real, tan verdadero, de que el Señor viene a estar dentro de nosotros. O sea, para mí eso es increíble. Entonces les quería compartir eso. Y pues por un lado no quiero dejar esta oportunidad como para hacer un comentario un poquito bíblico, ¿verdad? Teológico. Para mí es impresionante lo que dice 1 Corintios 10, 16 al 17. O sea, muchos debaten que lo de Juan 6, que lo que dicen los sinópticos, ay, que no sé qué, que símbolo, que aquí, que allá. Sabemos que no es así, pero para mí es tan claro, tan directo, 1 Corintios 10, 16, donde precisamente el apóstol Pablo está hablando de la Eucaristía, para que la gente de Corinto se ordenara, que celebrara pues la Eucaristía de forma digna y demás, y establece orden el apóstol Pablo. Y él dice así, cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Más claro imposible. O sea, para mí es tan claro. Participamos de la copa, participamos del pan, participamos del cuerpo y en la sangre. O sea, más literal. A los que les gusta mucho la literalidad en la Biblia, para mí fue iluminador ver este pasaje y me afirmó aún más esa fe, esa convicción de que esto es la fe apostólica, esta es la fe de la iglesia, este es el depósito de la fe y lo seguimos viviendo hasta el día de hoy en la iglesia católica. Y ojalá Dios nos ayude con este esfuerzo que hacemos de que de verdad todos los católicos, por favor, apreciemos el gran tesoro, es que es lo más sagrado, lo más sublime, y que tenemos a nuestro alcance. Podemos ir todos los días en muchas parroquias y no lo hacemos. Que ojalá el Espíritu Santo nos lleve, nos impulse pues a tener este entendimiento. Así como dijo Hugo, si tenemos este entendimiento claro, pues la gracia va a fructificar aún más en nuestras vidas.
Súper. Nahuel. Pues bien, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya, Solo insistir en en algo que ya señalé y que creo que creo que si le diéramos más importancia valoraríamos mucho más, no solamente la Eucaristía como tal, sino todo lo que rodea a la fe católica en general. Señores, no es por alardear de nada, pero para una persona como yo, que en una época de su vida veía en la idea de Dios el rostro mismo del mal, no puede haber algo más maravilloso que ese grado de entrega de parte de la divinidad. No es poca cosa. Ya lo he dicho antes, a ver, Jesús no solamente se entregó en la cruz, sino que se sigue entregando desde entonces todos los días a sabiendas de que eso le va a hacer daño. A ver, muchachos, si alguien quiere una prueba de que ese Señor nos tiene afecto como mínimo, ahí la tienen. Si no lo consideran suficiente, eso ya es porque ustedes, como dice mi querido amigo Dante, son muy irrazonables. Tienen estándares sumamente irrazonables y bueno. Con lo cual, claro, o sea, no deje... Lo que quisiera que todo el mundo se llevara a su casa después de esto es la siguiente reflexión. Si Cristo estuvo dispuesto a hacer semejante, espectacular y magnificente locura por el ser humano, por todos los seres humanos, incluso por aquellos que lo desprecian, aquellos que lo dañan, que lo hieren y que hasta muchas veces se deleitan en dañarlo. Miren, no sé, yo a veces la vez pasada, me acuerdo, hasta el día de hoy estoy traumado con una noticia que escuché una vez sobre cómo alguien había entrado a asaltar una parroquia y había dejado todas las hostias en el suelo después de robarse los copones. O sea, es una cosa tan horrible que creo que no hay punto de comparación. Ese sacrilegio, a ver, me cuesta, hasta es difícil concebir un sacrilegio más grande que ese si no queremos entrar en terrenos prácticamente propios de una misa negra. Pero si Cristo estuvo dispuesto a exponerse a esa clase de cosas, yo quiero preguntarle a quien me oye, ¿a qué cree que Él no estaría dispuesto a hacer por el bien de los que ama? ¿Acaso Jesús no va a querer entregarse por aquellos que lo invocan? Señores, y la gente que me rodea no me va a dejar mentir. Yo soy una persona que a menudo en otros tiempos experimentó mucha angustia por su propia salvación y por la de los demás. Y, sin embargo, al final del día, darme cuenta de este pequeño detalle de la fe católica que se nos escapa tanto al principio, es algo que cambia totalmente el tono de la cuestión. Como insisto en cada sesión del concilio de forma religiosa, y esta no va a ser la excepción, señores, no paren de rezar como por la gente que aman, es lo que tienen que hacer. Prometido que funciona. No. Decía Santa Teresa de Lisieux que uno puede salvar un alma levantando un alfiler con amor. Y eso, imagínense lo que ha de ser pasarte días, meses y años orando por esa pobre persona que vos no sabés ni quién es, o que incluso te puede haber hecho un mal gravemente. Nunca se sabe, que por ahí ese hijito tuyo que está emperrado con los videos de Dallas puede estar en una estampita el día de mañana, no se nos olvide. Así que no lo olviden, entreguen la misa por aquellos que aman, que a la larga va a tener una efectividad mucho mayor. Yo sé que yo no tengo la profundidad teológica de la gente que me rodea, pero bueno, supongo que es un aporte importante y no puedo dejar de hacerlo. Así que bueno, procedan. Mil gracias, Nahuel. Vamos con José. Gracias, Dante. Bueno, no puedo dejar ir la oportunidad si alguien nos está escuchando y aún no es católico.
Hace un momento yo pues mencionaba a algunos de los padres de la iglesia, que dicho sea de paso, varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles, de modo que lo que tú escuchaste cuando yo citaba a estos padres apostólicos, San Ignacio, particularmente, estamos hablando de discípulos de los apóstoles, pero nosotros sabemos que nuestros queridos hermanos separados, pues ellos muchas veces, como aún todavía no llegan a una apreciación del valor que tiene esto, el testimonio de los discípulos de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos, pues ellos quieren la Sagrada Escritura, ¿no? Y solamente me quiero remitir a leer lo que dice precisamente la Sagrada Escritura. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. También, ya lo mencionó nuestro querido hermano Alan, San Pablo nos dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es una participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es una participación del cuerpo de Cristo. Y por último, quiero leer pues las mismísimas palabras del Verbo de Dios que se hizo carne, Jesucristo. De sus labios salieron estas palabras: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Bueno, aquí termino la lectura de las palabras del Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 6, versos del 48 en adelante. Termino simplemente recordándoles que hubo quienes de sus discípulos, que ya eran sus discípulos, ya eran sus seguidores, ya habían hecho ciertos sacrificios, pero cuando se encuentran con esta enseñanza dura, con esta palabra dura, Jesús les dice: ¿esto los ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender al cielo? ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre ascender de donde descendió primero? Es interesante, porque Jesús está comparando su enseñanza que acaba de impartir, su enseñanza de la Sagrada Eucaristía, el pan vivo, la está comparando con otro evento sobrenatural. La está comparando con la mismísima ascensión a los cielos. El pan que descendió es aquel Jesús resucitado que ascendería a los cielos. Es un evento sobrenatural y necesitamos creer la Sagrada Eucaristía de la misma manera que creemos en aquel glorioso evento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Tomás. Bueno, realmente se ha visto cómo cuando hablamos del tema de la Eucaristía, realmente afloran nuestros sentimientos, nuestros verdaderos sentimientos. Y yo quiero hacer notar cómo entender este misterio de la fe realmente nos da una sensibilidad increíble
de que, porque muchas veces pensamos en Dios, o sea, muchas personas piensan que Dios es algo meramente ideal, algo que está ahí, pero que lejos, nunca, que no nos importa, que no nos quiere o que es indiferente con la humanidad, pero cuando uno gana esa sensibilidad, cuando uno entiende que Dios se hizo pan para que nosotros podamos estar con Él en cada misa, uno gana una especial sensibilidad. Yo, por ejemplo, cuando pues estoy, o sea, muchas veces después de que salgo de misa, como decía Dante, es Dios que me saca de la basura, realmente, y me doy cuenta de lo malo que soy, de lo que, sí, cómo es que yo siempre soy tan malo y Dios siempre viene a buscarme con con todos sus sacramentos. Y encima Dios se hace pan para que yo pueda consumirlo y esté en unión con Él. Eso es algo que realmente aún hoy en día me sorprende, o sea, me alegra el corazón y siempre cuando pienso en esto es una alegría increíble saber que siempre, siempre va a estar ahí Dios para levantarte, incluso aunque estés en lo más bajo, siempre va a estar ahí. Bueno, ese es mi comentario. Genial. Bueno, como decían, como ya han señalado todos, creo, podríamos estar hablando horas de horas y aún así sería mucho más lo que no diríamos. Miren, la Eucaristía es algo absolutamente maravilloso. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. Jesús decía, allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Tenemos que preguntarnos si nuestra semana está centrada en torno a la Eucaristía, si nuestro día está centrado en torno a la Eucaristía. Y si no es así, pues bueno, agradezcamos a Dios que nos ha permitido darnos cuenta y dirijamos nuestros corazones hacia allí. Como dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguno que es no católico está presente escuchando esta transmisión o la va a escuchar en diferido y se siente movido a investigar más y profundizar más en la Biblia y la patrística sobre la Eucaristía, hágalo. No resista a esa moción. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Y dice en Mateo 13 del 45 al 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que tal vez tú en aquella denominación en que estás fuera de la fe católica, tienes muchas cosas, tienes compañeros, tienes un ministerio, tal vez eres un pastor protestante que obtienes ingresos y sustentas a tu familia con eso. Y puede ser que tengas que dejar de lado muchas cosas, muchas relaciones, comodidades, ingresos, familia, amigos, contacto, por venir a la Iglesia Católica en pos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero Él es la perla del gran precio. La Eucaristía es la perla del gran precio. Y vale la pena que dejes de lado absolutamente todo por venir a la Iglesia Católica, donde en cada misa está Jesús presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aquí en la Iglesia Católica, amigo mío, te esperamos. Y más importante que eso, aquí en la Iglesia Católica, en cada misa, te espera Jesús. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.